Hola, terminamos el curso con la sesión número 10. En esta ocasión, junto con Ricardo y Judith, que son los que han estado acompañando el proceso. Bueno, Judith se ha incorporado, como todos saben, hace 4 sesiones. Para este cierre del curso en línea de Introducción a la Antropología y la Religión, que está avalado por el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, nos acompaña la maestra Regina Fuentes como coordinadora del instituto para cerrar con broche de oro esta primera experiencia de un curso en línea. El tema número 10, y según el programa, nos toca Religiones y Espiritualidad en América, y también tiene un subtítulo que es Sincretismo. Yo sé que la palabra sincretismo, al momento de escucharla, algunos se han puesto tensos debido a una serie de circunstancias que explicaré en su momento. Hablar de religiones o espiritualidad en América es sumamente complejo, y más si tomamos en cuenta que cada sesión debe durar 20 minutos. Solo les voy a explicar algunos elementos muy generales y luego ya entraremos a ciertas puntualizaciones sobre el actual proceso y lo que pueda acontecer. Yo lo que propongo, es una propuesta para poder hacer este tipo de estudios, es como metodología las fuentes para el estudio de la religión o espiritualidad prehispánica, que constituirían los vestigios, los restos arqueológicos, también todas las crónicas del periodo de la conquista o invasión. Usen la categoría que quieran, yo no me peleo con las categorías, lo importante es describir un hecho. También puntualizar qué categorías vamos a utilizar y luego una comparación con la actualidad. Y eso es más o menos lo que voy a tratar de hacer esta tarde. Esas fuentes, por tanto, son los vestigios arqueológicos de las culturas anteriores a la cristianización, que se va a producir, y todos lo sabemos, con la llegada de los castellanos. Y obviamente también en estas piezas podemos encontrar condensados en una forma sintética, también valga la redundancia, siglos de historia de la espiritualidad o de las religiones de los pueblos prehispánicos. Nos van a dar noticias, indicios, y eso los encontramos en las piezas de cerámica o las acrópolis monumentales. Vemos que en las culturas hispanoamericanas o de los pueblos originarios de lo que hoy es el continente americano, los monumentos que persisten y que están en la actualidad son los dedicados a la religión. Tenemos el ejemplo de Teotihuacán, las 2 grandes pirámides, la del Sol y de la Luna, monumentos impresionantes de la arquitectura teotihuacana que tienen un fin religioso. No encontramos edificios de la vida cotidiana, es decir, de las personas de a pie, donde vivían, solo hay como unas bases. Pero en cuanto a lo de los dedicados al culto, ahí están presentes. Y si nos atenemos al concepto que les di en la primera sesión, pues sí estamos hablando de religiones, porque estamos hablando de una creencia estructurada, una cosmogonía muy bien planteada, una teogonía construida, que va a estar guardada y dirigida por un corpus de sacerdotes. Por tanto, sí estamos ante una religión. También podemos considerar, al ver estos vestigios, ya puse ejemplo Teotihuacán, pero también podríamos hablar de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, en el sur, o en Guatemala, las monumentales pirámides de Tikal, la de la Danta en el Mirador, pero también en los centros arqueológicos, estas acrópolis que existen en otras zonas de Guatemala, como la de la Costa Sur, como la del Motagua Medio. En fin, podríamos decir muchísimos situaciones y lugares más donde tenemos indicios de esta complejidad de la religión maya, pero a la vez tener en cuenta que su análisis es una tarea ingente, porque como todas las construcciones religiosas sufrieron transformaciones, imposiciones, supresiones, y que van a estar determinados por un tiempo concreto. También van a estar determinados por cambios ecológicos y poblacionales. Y al hablar de las transformaciones, las imposiciones,
las supresiones, no solo lo tenemos que circunscribir al periodo de la evangelización. Anterior a esto ya se habían sucedido esta clase de eventos. Vuelvo a recalcar que están presentes las pruebas en los sitios arqueológicos correspondientes. Es decir, tenemos que quitarnos de la idea, yo sé que esto va a provocar mucho debate y hasta a lo mejor mucho disgusto, pero nos tenemos que quitar la idea que el periodo prehispánico era una Arcadia, que esto era como la utopía que escribe Tomás Moro, donde nadie se hacía daño a nadie, donde todo era una felicidad y una armonía. No. Como suelo decirles a mis estudiantas y estudiantes en los cursos, estamos analizando la historia de la especie humana, que es capaz de hacer grandes cosas, pero también hacer grandes barbaridades, matanzas de toda índole, maldad, odio, etc. Por tanto, es la especie humana. Y muchas veces en esa mentalidad de pensar que en el periodo prehispánico no había maldad, estamos reproduciendo el concepto colonial de tutelaje de la población indígena. Vamos a estudiar en los documentos del periodo colonial que a la indígena se le trata como inferior, como niño, y que necesita ser cuidado, guardado. Pues detrás de este argumento, que a veces pensamos que es muy progresista, no es más que reproducir lo que se decía en el siglo XVI, XVII y XVIII. Por tanto, la complejidad de las religiones de América anterior al periodo colonial es tan intensa y profunda como en otras zonas del planeta. Así como en los otros lugares vimos los cambios de las espiritualidades, de las religiones por motivos de guerra, etc., pues igual aquí. Y el cristianismo nos va a dar un elemento más que va a contribuir a poder ver este proceso. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder entrarle a las demás espiritualidades de América, pero nos vamos a circunscribir y tomando como ejemplo lo que ahora denominamos la espiritualidad maya. Primero quisiera decir que vamos a respetar el discurso que se está llevando en la actualidad al denominarlo espiritualidad maya, pero tomando en cuenta que si hay una cosmogonía, una liturgia, unas prácticas, una persona que va a dirigir las ofrendas, estamos ante una religión, ¿ya? Como lo dijimos en otras lecciones anteriormente, lo que va a cambiar es la forma de organización. Puede ser una organización jerárquica, vertical, puede ser una organización jerárquica horizontal, pero si le imponen algo, si le dicen, si haces esto, te ganas aquello, ahí estamos ante una religión. Nos guste, no nos guste, querramos pensar de que si no le llamamos religión va a ser superior, va a ser progresista, va a ser de avanzada. No, dentro de la antropología de la religión vamos a utilizar las categorías correspondientes. Ahora bien, en el caso de la espiritualidad maya va a estar muy unido al concepto de la categoría maya. Y no olvidemos que en la actualidad la categoría maya es una categoría de tipo político, y que está bien y que es necesaria porque es aglutinadora. Cuando estudiamos las demás religiones, que no nos ha dado tiempo a profundizar, pero podemos ver cómo ese constructo del imaginario de nación, del ideario de nación, está íntimamente unido también a una construcción de una religión propia, ya lo veremos más adelante. Y lo mismo vamos a encontrar en este caso. La espiritualidad maya es una manera de distinguirse frente a lo católico, frente a lo cristiano, y que nos va a hacer distintos, y por tanto aporta elementos contundentes para la definición de una identidad cultural. O sea, esto es la riqueza, digamos, que podemos encontrar acá. Obviamente que la conversión al cristianismo en los siglos XVI y XVII y en los lugares periféricos en el siglo XVIII va a producir lo que se conoce como un sincretismo, categoría que en la actualidad está cuestionada, como todas las categorías. En la actualidad todas las categorías resulta que no sirven y que hay que hacerlas nuevas. Y cuando uno va a descubrir o va a leer esos grandes descubrimientos, esas novedades, se encuentra que es lo mismo.
Pero bueno, no voy a entrar ahí en el tema, solo lo dejo ahí flotando en el ambiente. Pero lo vamos a utilizar nosotros para poder entender el proceso y porque nos lo facilitas. Es decir, no quiero que se piense que no se puede utilizar otra. A mí esa me va a servir por cuestiones pedagógicas para esta última lección. ¿Y qué es sincretismo? Bueno, el sincretismo es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Y efectivamente, en el caso que estamos hablando, se va a tratar de la fusión, conciliación, choque, imposición de dos sistemas filosóficos para construir un sistema religioso nuevo, una cosmogonía nueva, una teogonía nueva, una liturgia nueva, una hierofanía nueva, con elementos de los dos, y que va a permitir a uno estar sobreviviendo sus elementos esenciales en el otro, que es el oficial, digamos. En este caso, toda la cosmogonía y la teogonía maya anterior al periodo hispánico va a estar por alguna manera guardado, refugiado, camuflado dentro de ese cristianismo que se va a practicar en las comunidades. De tal cuenta, así como se produjo el proceso de evangelización en el Imperio Romano, en los pueblos germánicos, en lo que hoy es América, las normas rígidas del catolicismo castellano, en plena reforma de la época, van a chocar con la realidad de los pueblos originarios. Y debió adaptarse para poder tener un futuro. Porque de no haber pasado ese proceso, el cristianismo no hubiera cuajado en las comunidades. No nos da tiempo, quisiera explicar a qué me refiero con este ímpetu reformista castellano que va a ser anterior al Concilio de Trento, pero la realidad indiana, utilizando el concepto propio del siglo XVI, va a imponer a los predicadores, a los evangelizadores, a adaptar elementos locales. Por tanto, es en ese proceso que denominan sincretismo, en el que se construyó un catolicismo distinto, como explicaba, y se conservaron elementos de las religiones prehispánicas en las figuras y símbolos nuevos. Ya estudiamos la importancia de la simbología entre la religión, y entonces aquí ya podemos nosotros deducir algunas conclusiones. En la actualidad existe un esfuerzo ingente por depurar lo que se denomina espiritualidad maya de todos los elementos cristianos que puedan estar presentes en su teogonía, cosmogonía y liturgia. Esta es como la tarea. Y es como adquiere, por tanto, la espiritualidad maya un papel de cohesión y aglutinador de la categoría maya, ya dicha muy rápida anteriormente, para la conformación de una nación, entre comillas. Voy a utilizar la categoría nación, pero esto también daría para un interesante debate. Al analizar la reestructuración que se está haciendo de esta espiritualidad maya, de depurar los elementos no mayas, se me vienen a la mente como ejemplos análogos el catolicismo en Irlanda ante la invasión inglesa y de dominación, el catolicismo en Polonia ante el dominio ruso, turco, austriaco, el taoísmo y el confucianismo en China ante el intento de varios pueblos de quererlos dominar y conquistar, sobre todo en el siglo XIX con la guerra del opio, por poner un ejemplo, o lo que sucede en la actualidad en el África con el animismo frente a la helenización forzada. Ahí podríamos encontrar ciertos elementos análogos que nos permitan comprender esto, cómo, por tanto, la espiritualidad maya está adquiriendo esa fuerza, esa importancia para poder tener la capacidad de como adaptarse a los tiempos actuales y adquirir esa fuerza política que se necesita para la cohesión. Por tanto, los retos para la espiritualidad maya en la actualidad y las demás espiritualidades de los pueblos originarios de América es muy grande, y sobre todo en este proceso actual de neopentecostalización que están sufriendo sus comunidades. Esta categoría de neopentecostalización la tomé de un investigador de la religión, Henry Goren,
que la va a aplicar para sus estudios del proceso de expansión evangélica actual en Sudamérica. Esta neopentecostalización está trayendo nuevamente los antiguos clichés, las antiguas formas despectivas de referirse a la espiritualidad maya, y están poniendo de moda nuevamente esas acusaciones antiguas de hechicería, brujería, de actividades demoníacas, y ver como a las prácticas religiosas ancestrales como el enemigo a batir, que es lo que los mantiene en el pecado, es lo que los mantiene en el mal. O sea, se vuelven a repetir las mismas situaciones. La diferencia está que cuando fue el periodo de la evangelización cristiana estábamos en un momento económico del mercantilismo, y ahora con la neopentecostalización estamos en un proceso económico de neoliberalismo. Pero lo esencial aquí es la manera en eliminar todo elemento religioso y cultural propio para sumarlos a esta globalización y por tanto a una alienación distinta desde el proceso de la neoliberalización y la neopentecostalización. Sé que esto ha quedado un poco confuso, pero luego ya se puede preguntar. Y por tanto, esto es un reto para la religión maya, para la espiritualidad maya y para todas las religiones en concreto. Y estos retos van a ir unidos a tres ideas, y que con esto ya vamos cerrando el curso. En el siglo XIX, con el triunfo del liberalismo y sobre todo el racionalismo, se pensó que esa llegada de la ciencia sería el final de la religión. En el siglo XX se planteó lo mismo, se pensó lo mismo, desde distintos fundamentos teóricos. Obviamente, durante lo que ahora denominamos el socialismo real, se pensó que se iba a lograr unas sociedades fuera de toda religión, y se tuvo ese empeño también en ello. Lamentablemente en la actualidad estamos en una sociedad todavía dicotómica, y una dicotomía mala. ¿Por qué? Porque ahora resulta que todo es bueno, entonces ya no hay una posibilidad de mayor análisis, y esto como que se olvidó. Y a inicios del siglo XXI, que es en el siglo en que estamos, la religión vuelve a ocupar su espacio en la sociedad, porque la está ocupando, pero con componentes nuevos propios de la globalización y del neoliberalismo. Y esto va a suponer un reto, obviamente, para la práctica religiosa de todas las religiones, o para el estudio de las religiones, o hasta para el mismo ateísmo, que también está inmerso dentro de este sistema y está siendo influido por él. Conclusiones: el componente religión debe figurar en toda investigación social para tener una mejor comprensión del desarrollo social, también del desarrollo de la historia y de las respuestas de esas sociedades ante los retos que deben de enfrentar. No estoy diciendo con ello que nos tengamos que pasar estudiando religión y religión, pero sí tiene que estar un componente, una línea, una pregunta, una indagación, porque cada una y cada uno tiene dentro de esa cosmogonía que le va a dar el sentido a la religión una explicación a esa realidad, que va a estar muchas veces en contradicción con la teoría, pero que va a poder permitir comprobarla. El estudio de la religión no se circunscribe solo a la religiosidad popular entendida en las procesiones para el catolicismo. No puede ser solo decir que Cristo Nazareno salió en el 1400 de tal manera, en el 1500 de tal, en el 1600 de tal, y ahora en su 8º centenario que vamos a hacer una procesión, lleva tal túnica. No es una crónica lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es una investigación. Sería interesantísimo investigaciones sobre la religiosidad popular en cuanto a cómo incide, cómo influyó en prácticas, en reacciones, en bebidas, en comidas, en la organización del barrio, el que me explique el por qué se creía o se entendía tal situación de esta manera y no como la entendemos ahora, etc. Y por tanto, también tenemos que ver la religión desde esas dimensiones diversas que nos permitan poder comprender la sociedad actual. Hasta que hemos llegado con este curso de introducción a la antropología de la religión, y ahora queda a cada una y a cada uno
profundizar en los temas que sean de su mayor interés. Quiero agradecerles a todas y a todos, a cada una y a cada uno, y a la vez agradecer a Ricardo y a Judith, que fueron mis apoyos técnicos, y agradecer a la maestra Regina Fuentes por su apoyo desde que surgió la idea, al Consejo Directivo de la Escuela de Historia y en particular a la doctora Tania Sagastume País, que desde que se enteró por el comentario que hice en Facebook, me brindó su mayor apoyo y también me brindó toda su experiencia para poder montar este curso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.